Buenos días a todos, buenos días por venir, a los que estáis aquí, por haber hecho el esfuerzo en los viernes. Ya sabéis que esto siempre tiene un componente adicional de esfuerzo en la gente. Conectados también, en este caso, por haber asistido a esta conferencia o este diálogo, o llamémosle conferencia magistral, así que hemos titulado La transición hacia un nuevo mix energético, ¿no? Cuyo origen viene de un curso sobre petróleo. El primero se llama Economía de la cadena del petróleo, que empezó en el 2005, que luego se transformó en Presente y Futuro de la industria del petróleo, que duró hasta el año 24, y hemos tenido la suerte de tener a Javier, que nos lo ha puesto al día, le ha dado otro aspecto, pero oye, lleva 20 años, ¿no? Lleva 20 años y lleva más de 500, 600 alumnos que lo han hecho. O sea que hemos hecho digamos, puesta al día del tema, y bueno, ha traído más gente. Y hemos pensado que este podía ser una buena discusión, hablando fundamentalmente de cómo han evolucionado las empresas de oil and gas, ¿no? Yo creo, ya lo primero que me he fijado es que, como tenéis aquí, ahora os leeré el propio título de los puestos de trabajo de estos señores, pues ya definen, ahora los voy a leer, los voy a leer. Por cierto, algunos tienen en inglés solo, no lo traducen, pero bueno, esta es otra. Define un poco la evolución de las International Oil Companies, sobre todo las europeas, donde están haciendo ese cambio sustancial. En las National Oil Companies yo creo que está en otra dimensión, y quizá las americanas, y vosotros lo diréis ahora, está en otra dimensión. Pero aquí tenemos con nosotros, de izquierda, aparte de darle las gracias a Javier y presentarle que él va a ser, que lo ha hecho, es Javier, que trabajó muchos años en Repsol, en la dirección financiera, que ahora se ha vuelto un académico porque acaba de presentar su tesis y por tanto ya es doctor, y que además nos ha ayudado aquí, yo creo que desde hace 15 o 20 años por lo menos, ¿no, Javier? Dando clase en los másteres, dando clase en todo el conjunto de los cursos que tenemos, y que además, oye, le gusta, ¿no? Quiero decir, le gusta, si no, no lo hubiese hecho, y nos ha hecho un trabajo magnífico con este curso, el orientarlo y por dónde hacer. Y las dos personas que están aquí conmigo, pues tenemos a Carlos Barrasa, que os leía, ¿no? Executive Vice President Commercial at Clean Energy. O sea que ya el propio nombre lo dice, ¿no? Y a Juan, a Juan Abascal, director general de Transformación Industrial y Economía Circular de Repsol. Yo creo que también define un poco la transformación industrial y la economía circular, las dos cosas, que son personas, como aparte de sus cargos, pues ya veis, personas muy conocidas en este sector, dedicadas a también los nuevos negocios de estas grandes compañías, y que han aceptado venir aquí y darles gracias de parte del club. Y por nosotros nada más. El que quiera hacer una pregunta, luego los que estáis aquí, pues levantáis la mano y os presentáis, que aunque ya muchos conocemos, y hacerlo. Y los que estáis en el online, pues escribirlo en el chat, y aquí pues Laura o María José o quien sea, os traeremos aquí, se la damos a Javier. Javier, ya todo tuyo. Nada, al contrario, muchísimas gracias, Arcadio. Bueno, es un placer, la verdad, que estar aquí con todos ustedes. Es una oportunidad magnífica de compartir este rato con dos expertos y auténticos referentes en el sector, porque nos van a exponer con detalle no solo su visión y su estrategia, sino también cómo están, que es lo más importante yo creo para la audiencia, cómo están liderando esta transformación hacia esa transición en ese mix energético más limpio. En pocas palabras, realmente para mí es un placer, porque de haber vivido mis años en Repsol, toda aquella transformación desde una compañía pequeña que va a ir adaptándose a los tiempos con su nueva transformación hacia nuevas energías. Lo mismo le pasa a Cepsa, que la experiencia de compañeros comunes sé de primera mano que esta transformación también es una realidad. Yo creo que escucharles pues va a ser una verdadera oportunidad. Como decía Arcadio, agruparemos las preguntas de los que estáis online. Hoy tenemos alrededor de 110 personas conectadas, por lo tanto, para ser ágiles, agruparemos, si os parecen, las preguntas, y os las formularé a los ponentes para que nos puedan dar su opinión al respecto. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, y si te parece, Carlos, cuando tú quieras.
Bien, a ver si se me oye. Espero que sí, sobre todo los que estáis online. Buenos días a todos. Soy Carlos Barrasa. No voy a repetir el título, pero responsable de desarrollo de energías, de Clean Energies, de energías sostenibles en CEPSA. Estoy en CEPSA desde hace 3 años. Me incorporé a CEPSA desde BP, donde había trabajado los 26 años anteriores, 20 de los cuales trabajé fuera de España. Es decir, soy a todos los efectos un recién llegado, aunque lógicamente pues, soy nacido en España, estudié y empecé a trabajar aquí. Decía que me uní a CEPSA por la oportunidad que representaba para un español, sobre todo después de tanto tiempo trabajando fuera, de crear lo que queremos que sea el primer ejemplo, o por lo menos uno de los primeros ejemplos, de cómo una compañía tradicional del sector de oil and gas y sobre todo del refino puede transformarse en un actor importante en la transición energética. Os voy a contar un poco en los próximos minutos, bueno, cómo entendemos que se tiene que hacer esta transición, por qué y un poco cuáles son los objetivos y el camino que nos hemos marcado. Antes de empezar, quitamos estas slides porque eran un poco quizás un contexto general que todos compartimos, pero yo creo que es importante para encuadrar esta presentación, entender que lógicamente estamos hablando de esto porque en CEPSA entendemos y aceptamos y estamos de acuerdo en que hay que actuar contra el cambio climático y que reducir las emisiones es importante, y hemos hecho un compromiso de net zero que estamos empeñados en cumplir. Digo eso porque en ese contexto en el que el cambio climático es lo que nos lleva a transformar compañías como CEPSA, que por otras razones pues es perfectamente rentable y ha sido una compañía de excelencia y éxito en el mix energético anterior, pues ese contexto es el que marca la transición, ¿vale? Es importante porque, bueno, pues todo lo que estamos haciendo tiene que ver con reducir la velocidad del cambio climático y con quedarnos, si es posible, por debajo de 2 grados, que es lo que hoy en día pensamos que es una trayectoria razonable. No fácil, no inmediata de conseguir, pero pensamos que estamos en disposición de alcanzar. Entonces, como os decía, CEPSA hace 3 años anunció una estrategia, vamos a ver si soy capaz de... ¿Vale? Que hablaba de convertirnos en un líder de la transición energética, y la tesis por la cual, si podemos cambiar a la siguiente slide, la tesis de ese cambio es muy sencilla. La tesis de ese cambio parte de, como os decía, de la transición energética es un hecho, el cambio climático es un hecho, pero ya hay una visión muy clara de que mientras hace unos años cambio climático y descarbonización eran inmediatamente equivalentes a electrificación, hoy sabemos que no vamos a poder ser capaces de alcanzar los objetivos climáticos que nos hemos marcado si no, además de electrificar, que sigue siendo la vía más eficiente para reducir las emisiones, utilizamos otras energías y otras alternativas para la descarbonización, especialmente de aquellos sectores difíciles de descarbonizar. Esa es la tesis. Porque en esa tesis, en lo que nosotros llamamos el papel de las moléculas verdes, green molecules, de combustibles sostenibles, lo que es el sector tradicional de oil and gas tiene mucho que decir. Mucho que decir porque tenemos capacidades, conocimientos, pero también accionistas y una visión del riesgo y de los mercados que creo que aporta a este cambio energético. Entonces, bueno, pues como veis ahí, y de nuevo son estadísticas públicas, pero podemos discutir de cuál es ese papel de los combustibles sostenibles o de las moléculas verdes, pero nosotros pensamos que entre un 20 y un 40% será una combinación de biocombustibles, biometano, hidrógeno verde, etcétera, que nos permitirá llegar a los objetivos de descarbonización que queremos, además de la electrificación de las aplicaciones que se puedan electrificar. Siguiente. Muy bien.
Para los que, bueno, esto es un slide muy simplona, lo llamamos Green Molecules básicos, ¿no? Pero para aquellos que no sois químicos o técnicos, pues intentamos hacer un esquema muy sencillo de a qué nos referimos cuando hablamos de moléculas verdes o combustibles sostenibles. Y de nuevo, habría 50 versiones más y posibilidades de otros productos y otras vías, pero en definitiva, para los que no sois técnicos o expertos en esto, para nosotros la forma fácil de contarlo es los combustibles sostenibles tienen dos fuentes básicas de origen biológico y de origen no biológico, lo que se llama en legislación europea RFNBO, que son sobre todo los combustibles derivados del hidrógeno verde. Y de ahí, como fuente, partimos a la producción de las moléculas que veis ahí, el amoníaco sostenible, el hidrógeno verde, el metanol, incluso el gas natural de origen sintético y los biofueles. De nuevo, veis a la derecha las aplicaciones. Nosotros somos perfectamente conscientes que estas aplicaciones que veis ahí son las que tienen hoy en día más sentido por el grado de desarrollo de la tecnología. Es decir, no veis ahí, por ejemplo, pues un papel inmediatamente evidente para el hidrógeno verde para usos domésticos, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos que el hidrógeno verde se va a desarrollar sobre todo en sus aplicaciones industriales como sustituto del gas natural gris en la producción de fertilizantes, en los procesos químicos, en los procesos de hidrogenación. Luego se utilizará para el transporte pesado y los procesos de alta temperatura. Y, bueno, pues quizás en un futuro distante, pensamos, pues podría tener otras aplicaciones más próximas al consumidor. Pero el hidrógeno, los combustibles derivados del hidrógeno, pensamos que tienen una aplicación inmediata en los sectores difíciles de descarbonizar, como digo, transporte e industria pesada. Bueno, una vez hecha esa introducción, si queréis un poco de contexto, vuelvo un poco a la idea original. ¿Por qué pensamos que en ese contexto de cambio climático, de necesidad de cambiar el mix energético y de la necesidad dentro de ese contexto de combinar la electrificación con combustibles sostenibles, pues tenemos, como decía al principio, las compañías de este sector una serie de características muy importantes. Pensamos que somos un actor más y un actor importante en el proceso de la transición energética. Y lo pensamos porque no solamente tenemos capacidades humanas y activos preparados y existentes, y no solamente existentes, sino que en el caso de España en posiciones de liderazgo a nivel europeo y global. Tenemos cadenas de valor que se pueden poner al servicio de los combustibles sostenibles y tenemos una aproximación y un contacto con los clientes que es única. Pensamos que esto es lo que justifica o le da un papel esencial a compañías como Cepsa para ser un actor en este periodo de la transición energética. Entonces, como decía, hace 3 años yo me uní a Cepsa junto con otra serie de directivos y también bueno, pues, un equipo importante con muchos años en la compañía que llevaba trabajando una estrategia de transición energética y anunciamos los cambios que veis aquí. Anunciamos un compromiso de reducir las emisiones de Scope 1 y 2 al 55% en el 2030 y ser neutros en el 2050, una reducción de intensidad de carbono en los productos que vendemos hasta el 20%, una inversión de entre 7 y 8.000 millones en los próximos años hasta el 2030 para conseguir eso. Y fijaos que es un tema importante, un compromiso de que la mayor parte de nuestro EBITDA fuera sostenible en el 2030. Es decir, es un cambio de negocio completo. No hay forma de escaparse de la articulación de la transformación que estábamos articulando. Yo me acuerdo que hace 3 años, cuando lo anunciamos, parecía un plan bueno, pues, idealista, un plan difícil de conseguir, ¿no? Es verdad que la guerra de Ucrania marcó un antes y un después, porque en cuanto los precios del gas se fueron
a los niveles que se fueron y empezamos a ver en Europa sobre todo que había escasez en productos petrolíferos que dábamos por asumidos, pues nos dimos cuenta de que este plan y la transición energética para Europa no solo era importante por un objetivo climático y de sostenibilidad, era importante para mantener la autonomía energética y la independencia del resto de actores mundiales, ¿no? Y desde entonces, pues habéis visto, muchos de vosotros, pues que planes como los del hidrógeno, en el PNIEC español eran 4 gigas, yo creo que lo que teníamos anunciado, pues se han convertido en áreas y vectores de descarbonización mucho más importantes desde mi punto de vista, porque tienen encaje, desde luego, en la transición energética, pero también en un contexto geopolítico más inestable, porque nos ayudan en Europa a conseguir esa independencia energética. Dejadme que preste atención un poco a los comentarios que veis en el slide, en la transparencia en la esquina de abajo. Porque eso es lo que nos hace confiar en que esa ambición que anunciamos hace 3 años no es solo posible, sino que hoy la vemos pues evolucionando de manera muy concreta y tangible. Cepsa tiene un tamaño ideal. Tiene un tamaño ideal porque pues, es un actor importante en mercados importantes europeos, pero tampoco es una multinacional que tiene que operar en muchos mercados y que por lo tanto está sometida a mucha regulación, ¿no? Distinta. Podemos por lo tanto movernos a suficiente velocidad y el cambio y la transición energética requiere agilidad, pero tenemos un impacto material y visible. No somos una pequeña startup que lo que hagamos nosotros, lo que hagamos en los mercados en donde operamos importa y va a afectar no solamente a la transición en España, sino a la transición europea. Tenemos nuestra base en España, que de nuevo, hace 3 años, recuerdo cuando salimos con este plan y decíamos que España tiene las condiciones de ser un centro de moléculas verdes, probablemente el más competitivo de Europa y entre los principales actores mundiales. Pues hoy en día, cuando ya empezamos a ver los costes de moléculas verdes, como habéis visto antes, de metanol y amonia, España sale como uno de los actores principales. Habéis visto que en el Banco Europeo del Hidrógeno, 4 de los 7 proyectos que recibieron ayuda eran o bien españoles o bien portugueses. Por lo tanto, se empieza a ver que efectivamente tenemos como país una base muy, muy importante desde la que construir este futuro de combustibles sostenibles. De nuevo, tenemos unos activos de alta calidad, una experiencia técnica y ingeniería que sirve para esta transición. El sector lleva trabajando con hidrógeno 50 años, no es una cosa nueva. Producimos y manejamos hidrógeno y por lo tanto, bueno, pues tenemos capacidades importantes que contribuir. Y finalmente, como decía, trabajamos con una base de clientes, muchos de los cuales son estas industrias difíciles de descarbonizar y por lo tanto entendemos de una manera muy precisa, íntima, cuáles son sus problemas, qué necesidades tienen y tenemos, como decía, una infraestructura para atender esas necesidades. Ya para terminar, estos fueron los objetivos específicos que, como decía, pues en el 22, finales del 21, cuando empezamos a trabajar esto, parecían muy ambiciosos y hoy, sin dejar de ser ambiciosos, pues ya están entre los objetivos que nos hemos marcado a nivel europeo y en España, ¿no? Anunciamos que queríamos liderar la producción de hidrógeno verde y nos comprometimos a desarrollar hasta 2 gigavatios en nuestros centros de Algeciras y Huelva en el 2030. De nuevo, anunciamos que queríamos ser un líder a nivel europeo en la producción de biocombustibles y producir 2,5 millones de toneladas. Hemos ya comenzado a fabricar, a construir la primera fábrica de 500.000 toneladas de esa ambición, además de los biocombustibles que ya procesamos en nuestros Energy Parks. De nuevo, íbamos a desplegar carga súper rápida. Teníamos una ambición de desarrollar energías renovables convencionales para suministrar nuestras necesidades y a esos objetivos le hemos añadido últimamente un objetivo de desarrollo de biometano que consideramos que es importante. Y de nuevo, estábamos transformando nuestras operaciones de upstream. Hemos desinvertido una
gran parte de esas operaciones en los últimos 2 años para poder reinvertir en una transición muy ambiciosa, como veis en el slide. Entonces, bueno, seguro que hay preguntas, pero me anticipo alguna de ellas. Esto no es un ejercicio sencillo. Cambiar una compañía de 100 años rentable y de excelencia, pues no es fácil. Pero pensamos que es primero lo correcto. Segundo, pensamos que el hacerlo nos da una ventaja en un mercado que pensamos que sí o sí está emergiendo y emergerá todavía con más fuerza a medida que pues, sentimos los efectos del cambio climático y los objetivos y los mandatos de Europa, especialmente que quiere liderar a nivel global esta transición, pues se van a hacer más demandantes, como hemos visto en los últimos años. Y además pensamos que lo hacemos desde una posición de fuerza porque estamos en un país que tiene las condiciones naturales para liderar esta transición y somos parte de una compañía que tiene muchos de los activos, los recursos humanos y también financieros para hacerla y para llevarla a cabo con éxito. Así que con eso espero haber dado una pincelada suficiente de lo que estamos haciendo. Estupendo, muchas gracias. La verdad es que nos prepara muy bien para las preguntas. Y antes de pasar a ese momento, Juan, cuando tú quieras, por favor. Sí, pues nada, buenos días a todos y buenos días a los que estáis conectados por streaming. Obviamente, soy Juan Abascal, soy el responsable del área de transformación industrial y economía circular, que a pesar del nombre, luego el grueso del día a día, además de la transformación, es el refino, la química, el trading, que es lo que cae dentro de lo que es mi área, ¿no? Yo comparto con Arcadio un pasado funcionarial. Yo soy economista del Estado, estuve más de 10 años en la administración y me incorporé a Repsol en el año 2013 y llevo en este puesto pues, desde hace 4 años casi, ¿no? Yo me gustaría empezar con una reflexión un poco general para encuadrar la transición o la transformación que estamos viendo en Repsol, en el sentido de, yo no descubro nada nuevo si digo que estamos invitados a una transición energética, tampoco si digo que no es la primera transición energética que experimentamos. Seguramente lo que sí es la primera, que no viene, cuyo velocidad, cuyo ritmo no viene derivado de la evolución tecnológica del mercado, sino, como decía Carlos, de la necesidad imperante en la que creemos nosotros también de luchar y acelerar la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero eso abre 2 reflexiones. La primera es en cuanto a la velocidad, ¿no? En Europa hemos decidido ir lo más rápido posible y con todo el sentido, pero a veces se nos olvida que esto es como cuando yo era pequeño y veía las contrarreloj por equipos del Tour, ¿no? Que hace falta que por lo menos 4 o 5 vayan al mismo ritmo, ¿no? Si va uno, se pueden quedar 3 o 4, pero 4 o 5 tienen que ir al mismo ritmo, ¿no? Y a veces eso se nos olvida. Y aunque Europa vaya muy rápido, Europa ha conseguido reducir sus emisiones, pero el mundo en los últimos años no ha reducido sus emisiones, fundamentalmente por el aumento de las emisiones en China, ¿no? Yo tenía un artículo que decía que el 30% de las emisiones de China se originan por productos que fabrican para traer a Europa. Es decir, lo que hemos hecho es exportar las emisiones de CO2 en parte de Europa a China, a costa también de penalizar y perjudicar a nuestra industria, ¿no? Pero claro, el tema de la velocidad, claro, cuando la velocidad no te la marca la tecnología del mercado, pues evidentemente, y aunque esté totalmente justificado, pues tiene un coste. Y la transición energética tiene un coste, ¿no? Y cuando tú tienes un coste, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Pero hay 2 muy importantes. Uno es tratar de minimizarlo y tratar de repartirlo de la forma más equitativa posible, ¿no? Entonces, si pensamos en minimizar, hay muchas formas de minimizar un coste, pero una que seguramente se nos ocurre a todos es, oye, dejemos que compitan todas las alternativas que hay para atajar ese coste, ¿no? Y eso en Europa no lo estamos haciendo del todo, ¿no? Es decir, en Europa hemos puesto mucho foco en una alternativa que es la electrificación, y cuando digo mucho foco es regulatorio y fiscal. Y en algún caso, como el transporte por carretera, no es que hayamos puesto mucho foco, es que hemos puesto todo el foco. Es decir, creemos que es la única solución y prueba es la prohibición del motor de combustión que tenemos en el año 2035, ¿no? Y, joder, y más allá de que, por un liberal como yo, ¿no? Lo de prohibir no gusta mucho, y dices, pero tiene sentido. Es decir, estamos seguros de que, pues como decía Carlos, es que hay muchos sectores en los que la electrificación evidentemente no va a llegar, pero incluso para los que sí que llega y sí que puede tener un sentido, pues no a todo el mundo le puede funcionar y todo el mundo le puede dar, y tampoco es evidente que sea la única alternativa que ahorra emisiones, porque al final el motor de combustión no emite, lo que emite es lo que incorporas al motor de combustión, con lo cual un motor de combustión más combustibles renovables, cero emisiones, pues no emitirá. Tampoco es muy evidente que sea la alternativa más económica, y cuando se hacen los estudios sin contar subvenciones, impuestos, etcétera, etcétera,
pues nos sale que recorrer 1 kilómetro en un vehículo eléctrico hoy son 20 céntimos y en un vehículo de combustión, combustibles renovables, pues son 20 céntimos también, ¿no? Entonces, dices, oye, todo esto además con daños colaterales, porque al final se genera una incertidumbre que hace que la gente no cambie el vehículo. Tenemos un parque de vehículos que hay un 40% que tiene más de 15 años de antigüedad, cuando hace 20 años esa cifra solo era el 5%, con lo cual tenemos más emisiones. Y además estamos perjudicando las economías de otras alternativas para descarbonizar cosas que sí que hoy creemos que no se pueden hacer con electricidad, como puede ser el transporte por aviación. ¿Por qué? Porque en las refinerías actuales y las biorefinerías futuras es muy difícil producir solo queroseno o solo SAF. Vamos a producir el SAF o el queroseno acompañado de una nafta o de un GLP y eso se monetiza en el transporte por carretera en algunos casos. Entonces estamos perjudicando incluso las economics de descarbonizar el sector de la aviación. Con lo cual, ya lo hice Mario de su informe y es imposible tener una conferencia de historias y Carlos lo ha conseguido. Yo le doy todo el mérito sin mencionar a Mario Draghi. A mí me parece muy difícil, pero neutralidad tecnológica para minimizar ese coste, ¿no? Y luego hablamos de repartirlo de la forma más equitativa posible, ¿no? Y aquí hay una diferencia muy clara entre Europa y Estados Unidos, ¿no? En Europa hemos puesto toda la carga del coste de la transición energética en el consumidor, con impuestos al CO2, con cuotas de combustible, de hidrógeno, etcétera. En Estados Unidos lo han puesto en el contribuyente. Y parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y hay dos diferencias fundamentales. Claro, cuando hablamos del consumidor, es el consumidor de hoy, la generación actual. Cuando hablamos del contribuyente, y más cuando se hace con deuda pública, y la deuda pública tiene sentido para algunas cosas, esta es una de esas, hablamos de muchas generaciones. Y parece que tiene sentido que generaciones futuras que se van a beneficiar del esfuerzo que hacemos hoy, pues paguen también parte de ese esfuerzo, ¿no? Y lo segundo es que, claro, al distribuir el coste entre muchas generaciones, tienen mucha más capacidad de actuación y de hacer las cosas sin perjudicar la competitividad. ¿Cuál es el problema que tenemos en Europa? Bueno, que no tenemos un gran presupuesto comunitario. Y normalmente los gobiernos, cuando está en la administración, y Arcadio seguro que a veces lo habrá ido también, decíamos, un gobierno que es una coalición de ministros contra el ministro de Hacienda. Eso es un gobierno. Claro, en Europa no hay un ministro de Hacienda porque no hay presupuesto comunitario. Lo que tiene es la regulación. El problema es que no hay un ministro de regulación, no hay un consejo de regulación que ponga un poquito de orden. Y que se asegure de que la regulación es coherente y no que tengamos un objetivo en la red 3 de reducir un 15% de las emisiones y luego un ETS 2 que te lleva a reducir las emisiones un 20%. Y dices, ¿y cómo hago esto? O que el hidrógeno azul vale para el ETS, pero no vale para el Refuel Aviation. O sea, cosas, coherencia, que sea pragmática. O sea, si sabemos que el hidrógeno renovable hoy tiene mayor coste que el hidrógeno gris, ¿por qué le ponemos que la renovable es adicional, que haya correlación horaria? No permitimos o estamos dudando si puede circular por la red de gas natural o no. Pues facilitemos los instrumentos para potenciar todos estos instrumentos, ¿no? Y que sea neutral, como habíamos dicho, en lo que hemos comentado antes o en la parte fiscal, ¿no? Yo soy relativamente optimista vigilante, pero optimista. Yo creo que el informe de Draghi lo marca, habla de neutralidad tecnológica, habla de sobreregulación, habla de descarbonización, pero, como decía Carlos también, teniendo en cuenta también la seguridad de suministro y la competitividad. Y bueno, y esperemos que de verdad cambiemos porque nos estamos jugando mucho en Europa, ¿no? Y en este contexto o se enmarca o tenemos que trabajar las compañías y sobre todo las petroleras como Cepsa y Repsol en lo que es la transformación fundamentalmente de nuestros activos industriales, ¿no? Repsol fue la primera compañía del sector oil and gas en comprometerse con las emisiones netas cero en el año 2050. Claro, hablar del año 2050 es muy fácil, ¿eh? Ninguno de nosotros vamos a estar aquí, con lo cual nosotros lo que tenemos también son objetivos como de Cepsa también, obviamente, en el año 2025 de reducir un 15% en nuestro índice de intensidad de carbono, en 2030 un 28%, y la remuneración de todo el equipo directivo de Repsol está vinculada al cumplimiento de ese objetivo de reducir el índice de intensidad de carbono, ¿no? Con lo cual, es un pilar fundamental de la estrategia de Repsol, ¿no? Y ese pilar a lo que arrastra es a una transformación como decía, sobre todo los complejos industriales. Yo no soy ingeniero, yo soy economista, entonces, claro, yo para entender todo esto, cuando llegaba decía, joder, a ver, ¿cómo consigo entender todo esto de las moléculas y todo esto? Y claro, nosotros lo que tenemos es que sustituir gradualmente los hidrocarburos que procesamos en nuestros complejos por otras cosas, ¿no? Y dices, hidrocarburo es combinación de hidrógeno y de carbono, ¿no? Pues ahí están los pilares de la transición. Tenemos que utilizar hidrógeno renovable y fuentes de carbono distintas, que básicamente son los residuos o la captura de CO2, ¿no? Y ese es el leitmotiv de nuestra transformación, ¿no? Y si empezamos por el hidrógeno renovable, ¿qué sabemos hoy del hidrógeno renovable? Pues hoy lo que sabemos es que es entre 2 y 3 veces más caro que el hidrógeno gris, ¿vale?
que en España aproximadamente habrá unos 20 megavatios de electrolizadores, a lo mejor algo más porque esto va cambiando, pero que tenemos el objetivo, que decía Carlos, de tener 11.000 megavatios en el año 2030. Ahora un comentario porque parece un objetivo muy ambicioso. Oye, que empezamos a ver cómo algunos de los proyectos efectivamente se van cayendo y van viendo las dificultades que tenemos, ¿no? Pero también sabemos que el hidrógeno renovable es un pilar fundamental de la transformación, porque si queremos descarbonizar sectores que a día de hoy no podemos descarbonizar con la electricidad, necesitamos combustibles renovables, moléculas renovables, y el hidrógeno renovable es un pilar fundamental. Con lo cual, ¿cómo conseguimos casar estas dos realidades, ¿no? Pues yo creo, y lo ha mencionado Carlos tangencialmente, yo creo que la forma de casar estas dos realidades, es decir, una que tenemos poco, que es caro, etcétera, etcétera, y otra que lo necesitamos mucho, es que esta curva de aprendizaje, este recorrido que han tenido todas las tecnologías, es decir, a mí no me lo tienen que contar, yo estaba en el Ministerio de Industria cuando la energía fotovoltaica costaba 300 euros el megavatio hora, ahora estamos en 30, estupendo, pero que ha costado 300 hace 15 años, no hace 15 siglos, ¿no? Pues ese recorrido, ese curva de aprendizaje, creo que donde tiene más sentido recorrerlas en el sector del refino, ¿vale? Por varias razones. Primera, porque es el consumidor principal de hidrógeno. Como decía Carlos, lo conocemos y llevamos 50 años manejándolo, ¿no? Lo segundo, porque tiene un apoyo regulatorio y que además el impacto en la competitividad de asumir ese extra coste no es tan dramático como en otras industrias. Es decir, si en Repsol sustituyéramos todo el hidrógeno que utilizamos por hidrógeno renovable, el litro de combustible se encarecería a aproximadamente 4 céntimos. Oye, que es encarecimiento, pero que no es algo dramático, ¿no? Y porque tenemos palancas para optimizar los casos de negocio. El hecho de que nosotros tengamos y produzcamos hidrógeno en nuestras refinerías nos permite jugar con determinados arbitrajes que se pueden dar y reforzar los casos de negocio, pues con el mercado eléctrico, etcétera, porque tenemos un backup de hidrógeno, ¿no? No es como otras industrias que sustituyes gas por hidrógeno renovable y si no te funciona el hidrógeno renovable porque no tienes correlación horaria, por la razón que sea, pues tienes más problemas para solucionar eso, ¿no? El caso de negocio. Entonces, por esas razones, creo que obviamente habrá hidrógeno renovable, no sé cuánto habrá. Nosotros, nuestro proyecto, nuestra estrategia, lo que dice es: nosotros tenemos una aspiración máxima de 2,2 gigavatios en el año 2030 y una mínima, por así decirlo, lo que llamamos non-regret, de 400 megavatios. ¿Y cómo funciona esto? Porque dependiendo de cómo se vaya dando la regulación, yo sé que 400 megavatios es seguro, porque hay un objetivo de un 1% de RFNBOs, como antes mencionábamos, en el transporte. Y eso lo vamos a hacer a través de hidrógeno. Y ese 1% equivale aproximadamente, en nuestro caso, a unos 400 megavatios. Y por eso tenemos un proyecto en Petronor, en Bilbao, de 100 megavatios, que recibe un IFCEI, una subvención muy relevante, un proyecto en Cartagena, que recibe otro IFCEI, y un proyecto en Tarragona de 150 megavatios, que recibe una Innovation Fund de la Unión Europea. Y podemos llegar a estos 2,2 dependiendo de cómo compite el hidrógeno renovable con los biocombustibles avanzados y de cómo se articule el objetivo de hidrógeno renovable en la industria. Porque si se articula efectivamente y el 42% del hidrógeno que se consume en la industria tiene que ser renovable, ahí nosotros obviamente tenemos un papel que jugar. Y ahí es como llegamos a los 2,2 gigavatios. Entonces, claro, y me retrotraigo a los 11 gigavatios del PNIEC, ¿no? Nosotros representamos aproximadamente el 50% del consumo de hidrógeno en España. Nosotros estamos hablando de una aspiración máxima de 2,2 gigavatios en el 2030. Aproximadamente casi el otro 50% será Cepsa, que tiene otros 2 gigavatios. Entonces, realmente no sé cómo vamos a llegar a los 11 gigavatios. O sea, me parece más probable que Nadal anuncie que no se retire y el año que viene gane los 4 slams a que lleguemos a los 11 gigavatios en el 2030. Pero bueno. Y el otro pilar, quizás más importante todavía para la transformación de lo que son los complejos industriales, como decía, es la fuente de carbono. Tenemos el hidrógeno renovable y la fuente de carbono para producir combustibles renovables. Y ahí, la verdad es que nuestra transformación empezó hace muchos años. Es decir, en Repsol hace más de 20 años que coprocesamos aceite vegetal y etanol para los diésel y otro para la gasolina en nuestros complejos industriales. Y en estos 20 años hemos ido abriendo el abanico de materias primas que coprocesamos, ¿no? Aceites de cocina usado, grasas animales, plásticos, residuos orgánicos, residuos vegetales de origen orgánico, etcétera, etcétera. Y hoy en día en todos nuestros complejos industriales procesamos o coprocesamos esta tipología de residuos. Con las mismas unidades que tenemos, eso sí, oye, cambiando catalizadores, operando de una manera distinta en función de la presión, la temperatura, etcétera, pero con nuestro conocimiento hemos sido capaces de desarrollar una capacidad que hoy nos da aproximadamente una capacidad de producir 800.000 toneladas de combustibles renovables. Pero hemos querido ir a más. Y seguramente uno de los grandes cambios se ha producido este año cuando pusimos en marcha la primera planta en Iberia de combustibles 100% renovable. La planta del C43 en Cartagena, que tiene una capacidad de producir 250.000 toneladas de combustibles
100% renovables a partir de aceites de cocina usado, de grasas animales, y que marca un cambio en un sentido muy importante. Es que hoy ya podemos poner a disposición del consumidor que quiera nuestras estaciones de servicio, y vamos por 500, y nuestro objetivo es tener 1.500 el año que viene, lo que sea la mayor red europea de estaciones o de puntos de venta de combustibles 100% renovables. Podemos poner a disposición del consumidor una alternativa para descarbonizar su movilidad desde ahora mismo, sin cambiar el vehículo, sin necesidad de invertir en infraestructuras, etcétera, etcétera. Por lo cual, ese es un hito importante, ¿no? La otra es que es una planta que va a ahorrar 900.000 toneladas de CO2. Claro, cuando hablamos de estas magnitudes no se sabe si es mucho o poco 900.000 toneladas. Es el equivalente a lo que ahorran 400.000 vehículos eléctricos, que son los vehículos eléctricos que tenemos hoy en España. Es decir, en una planta que se ha hecho sin ningún tipo de ayudas, ¿no? Queremos tener una segunda planta en el año 2026 en Puertollano. Esta no será una planta nueva, será a partir de un retrofit de una planta de una unidad de procesado de diésel que tenemos en la refinería. Y una tercera que estamos analizando para poder llegar al año 2030 a cumplir nuestro objetivo, que luego comentaré de combustibles renovables. Claro, todo esto, los coprocesados, el C43, estas plantas, tienen una característica común, y es que procesan, utilizan residuos lipídicos, ¿vale? Residuos de origen vegetal. Y el problema que tenemos es que están limitados, que no hay muchos. Y os voy a poner un dato para que veáis la limitación que realmente tenemos. Hoy en día, un barril de aceite de cocina usado cuesta $135. Si ajustamos por el contenido energético, es un 25% menos que el del crudo, nos llevaría, para poder compararlo, a $100. Es decir, hoy en día un barril de aceite de cocina usado vale más que un barril de petróleo. Y no hay que perforar a miles de metros para encontrar aceite de cocina usado, no hay que invertir en tecnología cientos de millones. Pues esa es la realidad que tenemos. Y eso te demuestra que tenemos una limitación y que nos tenemos que mover a nuevas fuentes de carbono. Y nosotros ahí tenemos dos grandes fuentes que estamos trabajando. La primera es el residuo sólido urbano y la biomasa. Y para eso tenemos un proyecto en análisis, en estudio, en Tarragona, que se llama la Ecoplanta, que lo que hace es tomar 400.000 toneladas del residuo sólido municipal, es decir, de la basura, por así entenderlos, que no termina, o sea, que es la fracción rechazo, no la que se puede reciclar, sino la que termina en los vertederos, para partir de una tecnología de gasificación, producir un metanol, y ese metanol va a servir para descarbonizar el transporte marítimo, para ir al blending de gasolinas, o en el futuro, según se vayan desarrollando las tecnologías, para producir queroseno, ¿no? Es una planta con una inversión de 800 millones, que ha recibido un Innovation Fund de 107 millones, fue uno de los 7 proyectos seleccionados en la convocatoria del año 2021, y que esperamos que genere no solo una solución a la gestión de residuos, no solo una alternativa para descarbonizar el transporte marítimo, sino también un efecto arrastre en cuanto a la actividad industrial, ¿no? Y si miramos un poquito más allá, lo siguiente que estamos viendo es la captura de CO2, ¿no? Y a partir de la combinación con el hidrógeno renovable, pues producir un combustible sintético que se pueda procesar en las refinerías para producir luego diésel, queroseno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí la tecnología está un poco más atrasada, y lo que hemos optado es por hacer una planta de demostración en Petronor, en Bilbao, con Saudi Aramco, inversión de 150 millones para probar la tecnología. No solo la tecnología de, oye, cómo convierto el CO2 en monóxido de carbono, cómo lo integro con el hidrógeno renovable y con un sintético. O sea, no solo cada una de esas tecnologías, sino también la integración de todas ellas, que al final a veces es donde están los grandes problemas de los proyectos industriales, ¿no? Entonces, ese es un poco el recorrido que tenemos con hidrógeno renovable, materias primas lipídicas, fuentes de carbono lipídicas, fuentes de carbono a partir de residuos sólidos urbanos y biomasa, y captura de CO2. Estas nuevas fuentes de carbono, la biogasa municipal, la captura de CO2, tienen una peculiaridad respecto al residuo lipídico o a las refinerías actuales, ¿no? Y es que cambia mucho el modelo de negocio, porque es un negocio muy intensivo en CAPEX. Para que os hagáis una idea, una refinería actual o el C43 que os estaba hablando tiene un CAPEX por tonelada alrededor de 1.000 euros. Si hablamos de la gasificación del residuo municipal, estamos hablando de 5.000 euros. Si hablamos de los combustibles sintéticos, con lo que conocemos hoy, más de 10.000 euros por tonelada. Es decir, son modelos muy intensivos en CAPEX, y eso es lo que cuando tú vas a hacer una inversión que tiene mucho CAPEX, y es lo que quieres es estar seguro de que alguien te va a comprar lo que te vas a producir. Pero cuando la inversión es pequeña, pues si no te lo compras, no lo produces, y te quita los costes variables, y tienes que estar muy seguro, ¿no? Y para eso, vuelvo al punto de referencia, tenemos una relación que sea predecible y que no nos diga solo, oiga, en el 2030 quiero un 2% o un 6% de SAF, o quiero un 0,7% de ese SAF que sea de origen no biológico. Necesitamos también las sendas, porque en la industria como en la economía lo estático está bien, pero lo que de verdad marca la diferencia es la dinámica. Vamos a ver cuáles son los objetivos año a año para poder programar y definir esas inversiones, ¿no?
Y bueno, y si agrupo todo esto, la otra característica que tiene relevante es que en las refinerías actuales podemos incorporar el petróleo, incluso los aceites vegetales, aunque hace falta un tratamiento. Lo que no podemos incorporar es la basura, los purines, la biomasa, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos hacer una transformación primaria de estos residuos, ¿vale? Y a la conclusión que estamos llegando es que es mucho más fácil que viaje el producto que consigamos de esa transformación primaria, que será un líquido, un gas, que viaje los residuos por toda España. Imaginaros ahí los camiones con los residuos por toda España, te hace qué lío, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a traer consigo? Pues va a traer actividad industrial cerca de núcleos que hoy tienen poca, como los núcleos rurales, el mundo rural, ¿no? Y no solo va a generar actividad económica, sino que puede ser una fuente de valor para los propios agricultores y ganaderos, porque obviamente ponen en valor un residuo que hoy en día no valorizan, y eso nos va a ayudar también a anclar población en el mundo rural, ¿no? Entonces, por ir terminando, nuestro compromiso es alcanzar entre 2,2 y 2,4 millones de toneladas de combustibles renovables en el año 2030, alrededor de 2 gigavatios de electrolizadores también en el año 2030, y vuelvo a lo mismo y diréis, pues es mucho o poco, 2,2, 2,4 millones de toneladas. Pues vuelvo a hacer la misma matemática que antes, ¿no? Pues es el equivalente a las emisiones que ahorrarían aproximadamente 4,5 millones de vehículos eléctricos, ¿no? Que es un poquito menos del objetivo que tenemos en el PNIEC de vehículos eléctricos. Con un objetivo de 5,5 millones, con hoy 400.000. Eso significa que el resto de años que tenemos, todos los coches que vendamos tienen que ser eléctricos para alcanzar ese objetivo. Pues si somos capaces de conseguirlo, y ojalá, porque eso significará que hemos avanzado mucho en la reducción de emisiones, pues toda la producción de combustibles renovables que consigamos hacer en Repsol tendrá ese mismo impacto en la lucha contra el clima, ¿no? Termino ya. Repsol está comprometida, como decía antes, con la lucha contra el cambio climático. Tenemos objetivos no solo en 2050, sino en 2025 y en 2030. Es importante que contemos con una regulación coherente, estable, predecible y neutral para alcanzar esos objetivos. Y esto no es solo un reto, que lo es, pero también es una oportunidad para transformar nuestro modelo económico, para preservar la industria que tenemos, la de automoción, la de la siderúrgica, la química, pero también para reforzar y ponernos en el liderazgo de la industria energética, que, como decía antes Carlos, por la parte de electricidad renovable y por las capacidades industriales que tenemos, porque tenemos el mejor, seguramente el mejor sector de refino de Europa, tenemos mucho potencial para desarrollar esta industria energética, ¿no? Y poco más por mi parte, dispuesto a las preguntas que surjan de la audiencia. Muchísimas gracias, la verdad. Juan Carlos, ha sido una magnífica exposición, tanto en lo que implica una visión estratégica de alto alcance para situar los objetivos a medio y largo plazo, sino también para mostrarnos cómo algunos de estos objetivos son ya una realidad en muchos casos, ¿no? Pues si os parece, pasamos ahora al turno de preguntas y tenemos algunas preguntas en la sala y también hemos recogido algunas preguntas de la audiencia online, así que si os parece, pues voy a iniciar una y así vais preparando vuestras preguntas también. Y precisamente por calentar motores, aquí nunca mejor dicho en esta casa, pues habéis abordado la importancia de los biocombustibles. La realidad es que es una tecnología que ya es una realidad, es decir, no solo porque teníamos unos compromisos de regulación, que era un porcentaje determinado, sino que en algunos casos ya estamos pensando en comercializar, producir y comercializar esos biocombustibles a 100%. La pregunta que yo creo que está en la mente de todos es que, siendo una realidad y siendo una solución extraordinaria para aprovechar las infraestructuras existentes, como habéis citado, y los motores de combustión, en particular para el transporte, lo que sí vemos, claro, es que son más caros, no son tan competitivos como el resto de combustibles, claro. Y esto hace pensar en los hábitos de consumo, que son pues lo de los consumidores que al final estén dispuestos a pagar algo más por un combustible que es renovable, que es cumpliendo objetivos climáticos, pero que lamentablemente no es competitivo. En vuestra opinión, ¿qué creéis que sería necesario para que este tipo de combustibles o iniciativas que pasan por cumplir objetivos climáticos no represente un mayor coste para los consumidores? Si quieres, empiezo yo. Déjame que reformule la pregunta. Yo creo que, como lo ha dicho Juan antes, lo hemos mencionado también en mi presentación,
Nosotros pensamos que el objetivo debe ser la descarbonización, y el coste solamente de la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación superan con mucho, y a medida que vaya pasando el tiempo lo vamos a ver de manera más acusada, el sobrecoste de estos combustibles. Para que os deis una idea, de nuevo, los números iniciales que nosotros estamos haciendo, porque ya pues, los proyectos que estamos haciendo, tanto de biocombustibles como de sobre todo derivados del hidrógeno, empiezan a tener peticiones de demanda concretas que nos piden precios entregados en... Los números que nosotros tenemos, a grosso modo, es que pues, traerte un par de zapatillas caras de las que utilizan nuestros hijos, que cuestan 150 euros, pues no pasa de 20 céntimos si utilizáramos en ese contenedor desde China amoníaco verde. Entonces, claro, cuando hablas de unas zapatillas que cuestan 150 euros, que por hacer ese transporte sostenible pagues 20 céntimos, pues no parece el fin del mundo. Son datos públicos. La descarbonización, por ejemplo, de los coches, pues se estima que no llega a más de 100 euros en un coche que hoy en día te va a costar 20.000 euros la descarbonización del acero, ¿no? Entonces, tenemos que poner en perspectiva cuál es el coste verdadero, ¿no? Porque para mí el coste fundamental es no hacer la transición, y lo vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo. Pero una vez aceptado eso, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que hacer la transición lo más accesible posible, especialmente para aquellos países y aquellas capas de la sociedad que no se lo pueden permitir. Y por lo tanto, para mí, el objetivo está claro. Cuando anunciamos unos objetivos tan ambiciosos, no eran porque queríamos ser líderes en tamaño, no era un problema de tamaño. Era porque pensábamos que hacer estas energías accesibles y industriales necesitaban escala. Nosotros no estábamos interesados en hacer pilotitos de hidrógeno, estamos interesados en suministrar y descarbonizar el sector marítimo. Y sabemos que nuestros clientes del sector marítimo necesitan escala para poder generar precios accesibles. Entonces, para mí, desde el lado del suministro, tenemos primero y tenemos la responsabilidad de buscar aquellas alternativas que sean a nivel tecnoeconómico más rentables. Y por eso, conectado con lo que hablaba Juan, para nosotros es importante esa neutralidad tecnológica y esa oportunidad de competir en base a la energía más accesible, descarbonizada. Y, como he dicho al principio, creo que nosotros tenemos un papel como sector en esa conversación, porque tenemos activos, capacidades, relaciones con clientes que nos permiten hacerlo. Entonces, del lado del suministro, para mí es escala, es inversión, es velocidad, ¿no? Para mí, una de las cosas que habiendo vuelto a Europa después de unos cuantos años, bastantes en China, te das cuenta de que Europa, incluso los reguladores, están aprendiendo a ser más flexibles. Me gustaría que fueran más rápidos, me gustaría que fueran más simples, pero el efecto de compañías como nosotros, que son creíbles, que son actores responsables, en Europa tiene mucho que decir, porque yo noto que los funcionarios europeos nos escuchan y están incorporando cambios, incluidos en el informe Draghi, a una velocidad, por lo menos yo no estaba acostumbrado anteriormente. Y por lo tanto, de nuevo, rompo la lanza por algo que es típico de este sector, pero que desde luego es lo que queremos aportar desde CEPSA, este espíritu emprendedor y esa toma de riesgo que a la vez hace que los actores importantes, la legislación y las administraciones se muevan. Y luego, desde el punto de vista de la demanda, también hay cosas que hacer. Yo creo que desde el punto de vista de la demanda, lógicamente hay que tener una percepción del coste de todas estas cosas que damos por hecho, ¿no? Y recuerdo una conversación nada más llegar a España y me sorprendía cuando alguien me dijo, bueno, pues es que el precio de la electricidad, si total, para lo que cuesta esto, la gente no lo mira, ¿no? Y dije, pues a lo mejor tenemos que empezar por cambiar eso, ¿no? Luego Ucrania nos ayudó a que nuestras madres miraran el precio de la electricidad y supieran cuánto valía el litro de gasóleo todos los días, ¿no? Pero todavía es verdad que el consumidor final no tiene una percepción de la importancia de la energía en el día a día y desde luego del precio de esa energía. Por lo tanto, explicarle que la descarbonización va a costar un poco más es una tarea ardua. Y luego, finalmente, para ayudar a ese segmento de la población, de la sociedad que no va a tener acceso, que no tiene hoy acceso a la energía,
y que lo va a pasar mal en la transición, y sobre todo aquellos países que van a sufrir el impacto del cambio climático, pues desde luego es importante que la legislación recoja ayudas y subsidios para ayudar a esa parte de la población a moverse con el resto. Perfecto, muchas gracias. Juan, ¿quieres complementar? Sí, algo? solo un par de puntos, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. A ver, vuelvo un poco a los principios, ¿no? Oye, de tratar de minimizar esa neutralidad tecnológica y repartirlo de una forma equitativa también, ¿no? Porque yo creo que estamos todos de acuerdo que la transición tiene un coste. No solo los biocombustibles, ¿eh? O sea, si otras alternativas fueran muy económicas y muy eficientes, estaría toda la calle llena de vehículos eléctricos, ¿no? O sea, que son todas las alternativas que tienen a día de hoy un sobrecoste, ¿no? A la gente al final, voy a hablar por la neutralidad, a la gente al final lo que le preocupa es el P por Q, es decir, lo que le cuesta llenar el depósito. No le preocupa cuánto vale un litro de gasolina. Hoy un litro de gasolina de diésel o de diésel o de mineral es mucho más caro que hace 20 años o que hace 25 años. Lo que pasa es que los coches son mucho más eficientes y a la gente le cuesta lo mismo. Claro, si nosotros lo que mandamos a enseñar a la automoción es que no invierta en mejorar la eficiencia de los motores, pues nos estamos quitando una de las palancas que tenemos para hacer ese coste mucho más asumible para la gente, ¿no? Y la segunda reflexión es la fiscalidad, ¿no? Al final lo que decíamos de repartirlo de manera equitativa, de no cargar en el consumidor, cargar en el contribuyente. ¿Tiene sentido que un biocombustible pague los mismos impuestos que el diésel mineral? Hoy es lo que pasa. Hoy es lo que está pasando. Pues no tiene sentido. Y si ajustásemos y le pusiéramos impuestos cero, como tiene otro tipo de alternativas, pues tendríamos un coste de biocombustibles que sería muy parecido al del mineral. Pues yo creo que tenemos las palancas. Ahora tenemos que saber ejercitarlas para minimizar el coste y para repartirlo de una forma equitativa, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Juan. Hay una pregunta, por favor. Pueden pasar el micrófono a la sala. El Bautista también de Repsol. Enhorabuena a los dos porque lo creo que ha sido muy buenas y muy complementarias las dos intervenciones que habéis hecho. Ahora viene una nueva, habéis hablado mucho de cómo afecta la regulación a la transición hacia este nuevo mix energético. Viene una nueva legislatura en Europa. Si tuvierais que pedir solo, es evidente que no vamos a corregir todo el Fit for 55. Si tuvierais que pedir 2 o 3 cambios concretos en la regulación europea y yo creo que ya habéis tocado un poquito en ello, ¿no? Para, digamos, de alguna manera lograr que Europa recupere competitividad, se hagan las inversiones. Ha habido poco caso de negocio, yo creo, detrás de la regulación europea. Recupere, digamos, recuperemos todos el afán inversor, aceleremos la transición energética, como sí está pasando en Estados Unidos. Si tuvierais que pedir 2 o 3 cambios quirúrgicos a las instituciones europeas, ¿cuáles pediríais? Venga, me lanzo yo primero. Pues en mi lista de los Reyes Magos irían, en primer lugar, la inclusión de todas las soluciones a un nivel comparable. Es decir, y en concreto el reconocimiento de que los biocombustibles tienen un papel importante que jugar en la transición y que son una solución viable, tecnoeconómica, de manera inmediata. Y segundo, el apoyo a los RFNBOs, que para mí pasan por tener un hidrógeno más competitivo. Y en España tenemos palancas muy sencillas, porque somos un gran productor de energías renovables, y el acceso a esa energía renovable pues es una palanca importantísima, ¿no? Por ejemplo, reconocer aquellos o priorizar aquellos proyectos renovables fotovoltaicos, muchos de los cuales no van a salir adelante por una rentabilidad económica, priorizarlos si tienen un PPA con algunos de estos proyectos de hidrógeno. O, por ejemplo, la consideración de consumidor electrointensivo. ¿Qué hay más electrointensivo que un electrolizador? Bueno, pues de nuevo estamos penalizados por temas que yo creo que están dentro de nuestra influencia, ¿no? Pero esos serían dos de mis... Pues es que no voy a ser muy original, porque a lo mejor lo voy a decir de otra forma, pero comparto la primera petición que hacía Carlos y yo creo que eso pasa porque paremos o se cambie la abolición del motor de combustión, que es lo que te va a dar la neutralidad para poder jugar todos y competir, que es al final lo que va a beneficiar al consumidor y a la industria, que todas las opciones puedan competir en igualdad de condiciones. Creo que también el hidrógeno renovable va a ser un pilar y creo que hay mecanismos o palancas que se pueden activar
para tratar de minimizar el coste y no poner más barreras a lo que ya es algo que es más costoso, lo que hablaba antes, la correlación horaria que te exigen con las renovables, que eso es muy difícil de cumplir y para cumplirlo lo que te exija es un coste adicional. El permitir que el hidrógeno pueda, en un porcentaje pequeño, pero es que ese porcentaje pequeño es muchísimo, pueda transitar por la red de gas natural, porque eso te permitiría situar los electrolizadores donde la renovable es más barata y por lo tanto es autoconsumo, te ahorras los peajes, de nuevo pues vamos ahorrando costes, ¿no? Entonces, comparto esas dos y por añadir dos un poquito más generales o más transversales, pues una sería, oye, que contemos o que se refuerce la capacidad presupuestaria de la Unión Europea para ayudar a todas estas soluciones y tratar de quitar un poco de la carga en el consumidor y ponerla más en el contribuyente, ¿no? Y luego la coherencia en la regulación, es decir, que no regulemos lo mismo en distintos sitios y de forma distinta, que es lo que es demoledor. O sea, fijaros que para una compañía como Repsol, toda esta complejidad regulatoria ni siquiera os diría que es mala, porque nosotros tenemos un ejército de gente dedicada a leerla, a verla y hasta podremos ser capaces de arbitrar la regulación. Pero es malo para el conjunto de Europa y es malo para el resto de empresas. O sea, necesitamos tener una regulación lo más coherente posible y tratar de analizar el impacto que tienen las regulaciones y no regular, como decía, dos veces lo mismo en distintos sitios, que ahora nos pasa. Y tratar lo mismo de forma distinta según sea la regulación. Que es que, claro, lo decimos con mucha naturalidad, pero es que es alucinante que según estés hablando del ETS o del Refuel Aviation, el hidrógeno azul tiene una consideración u otra. Es que no. Y eso pasa por, lo decía antes en broma, pero ¿verdad? Alguien que ponga un poquito de coherencia y de que sea capaz de mirar toda la regulación de una perspectiva un poco más amplia y no sectorial de cada uno de los comisarios que están haciendo la regulación y darle esa coherencia a todo el paquete legislativo que hay que desarrollar. Perfecto, muchas gracias. Permíteme, voy a introducir dos preguntas que están de la audiencia online. Alguna de ellas ya la han respondido tanto Juan como Carlos, que tiene que ver con las fórmulas alternativas para la producción de hidrógeno, como es la captura y uso del carbono procedente de las emisiones de gas para la producción del hidrógeno gris. Pero también hay algunas que tienen que ver precisamente con aspectos regulatorios y que, como en España, pues el PNIEC no aborda soluciones como las que estábamos citando, alternativas para la producción de hidrógeno, por ejemplo. ¿Cómo veis precisamente los objetivos de actualización del PNIEC de forma muy rápida? Así que son ambiciosos, son realistas. Habéis dado una pincelada, pero si me podéis, por favor, concretar en alguno de los aspectos que consideréis más retadores. Y también en el ámbito de la regulación, ¿qué pensáis sobre los mecanismos de ajuste en frontera que la Unión Europea, pues sabéis, están precisamente a punto de implantar en Europa? Dejo la primera y yo Venga. respondo, ¿te parece? Venga. Venga, pues a ver, yo creo que el PNIEC es direccionalmente correcto, ambicioso, pero ambicioso en el sentido adecuado. Hay, yo creo que evidentes desafíos para cumplirlos si vemos la velocidad actual de despliegue, ¿no? Por ejemplo, la energía eólica y la fotovoltaica pues tienen un ritmo hoy en día que tendríamos que acelerar muchas veces de manera constante en los años siguientes para cumplir. Pero de nuevo, dejadme que me ponga en el papel optimista, pero yo recuerdo volver a España, como decía, después de muchos años, y una conversación con el Ministerio sobre cuál era el potencial del hidrógeno. Estoy hablando hace 4 años cuando el hidrógeno era, pues eso, una cosa para algunos con bata blanca en el laboratorio y algunos documentos académicos interesantes, ¿no? Pero si tú miras el mapa europeo, ya hace 4 años era evidente que hay una deslocación entre los mayores consumidores de hidrógeno, que sobre todo es la industria pesada del norte de Alemania, la siderurgia, el cemento, el papel, con la producción de moléculas competitivas que hoy en día son la única tecnología posible, accesible, que estaban en el sur de Europa, especialmente el hidrógeno verde. Habéis visto probablemente o habéis seguido que CEPS anunció un corredor marítimo
de amoníaco, precisamente porque nuestros mayores consumidores, los clientes más interesados ahora mismo son compañías y administraciones del norte de Europa. Entonces, de ese análisis se deduce, de nuevo, que si fuéramos capaces de producirlo, que es donde está el desafío, no en el objetivo en sí mismo, sino en nuestra capacidad de ejecutar, habría un mercado casi perfecto, un matching perfecto entre el exceso de producción de España, que tendría suficiente hidrógeno para cubrir nuestras necesidades primero, por supuesto, pero para ayudar a la descarbonización del norte de Europa. Como estamos aquí entre amigos, pues os tengo que confesar que a mí lo que me gustaría es que la industria del norte de Europa viniera donde está la producción de energía más competitiva. Y no lo descarto como una ambición que deberíamos de tener de país, porque las condiciones objetivas están ahí, ¿vale? Pero mientras tanto, por lo menos, ser capaces de suministrar esas moléculas y descarbonizar el norte de Europa. Entonces, incluso los 11 gigavatios, a mí me salían 12 hace 4 años, como la capacidad, digamos, óptima que cubriría nuestras necesidades en España, en sectores como el refino, los fertilizantes, más la exportación a Alemania. Es posible, es un objetivo que me parece que tiene sentido y por lo tanto todas las renovables que lo acompañan, el biometano, pero cuando miro nuestra capacidad de ejecución hoy, estamos muy lejos. Eso sería mi conclusión. Bueno, pues atacando a la segunda para no repetirnos, porque yo creo que coincidimos en la visión. El CBAM que me parece, bueno, yo creo que era necesario, es decir, una vez que tú has incorporado un precio del CO2 en un mercado como el europeo y eso no está en todos los mercados, pues si quieres preservar la competitividad de tu industria es necesario. Creo que es insuficiente y me explico, ¿no? Yo creo que el CBAM hace un buen trabajo si es que lo conseguimos implementar y toda la... A ver, es un mecanismo complejo, y si se implementa de manera eficiente y es efectivo, aun consiguiendo eso va a ser insuficiente porque va a conseguir poner en igualdad de condiciones al producto que viene de fuera competir con el europeo en Europa. Lo que no va a conseguir es que el producto europeo compita en igualdad de condiciones con el producto fuera de Europa, fuera de Europa. Es decir, si la industria siderúrgica, si la industria química quiere exportar a Estados Unidos o a Brasil o a cualquier otro país un producto, ahí no hay ajuste en frontera. Ahí hemos experimentado, hemos sufrido el coste del CO2 y competiremos con otros productores que no tienen ese coste de CO2. Por lo cual, yo creo que es un instrumento válido, es un instrumento necesario. Creo que le falta todavía dar solución al problema de la industria exportadora fuera de Europa, porque ese problema no lo tiene resuelto aún. Perfecto. Hay una pregunta en la sala, por favor, cuando quieras. Buenos días a los dos y igual que se comentó antes, una presentación muy adecuada a los tiempos que estamos. Con el tema de que comentaban que se pedía a la Unión Europea el otro día en el Open Room de Repsol, el presidente Eurofao decía, cuando se lo comentaron, que lo bueno sería que se pudiese resetear, apagar y encender, ¿no? Pero bueno, era un poco bastante amplio. Yo, digamos, enfocado a los proyectos más concretos, la ejecución, me gustaría que me dierais vuestra opinión desde el punto de vista de vuestro negocio. Carlos, Juan, lleváis que digamos, coordináis como en la parte de operaciones, pues, la ingeniería, servicios técnicos. ¿Sí? Entonces, yo la pregunta iría, en el contexto que estamos ahora mismo, hay muchos proyectos en ejecución o a punto de ejecutar y con plazos muy complicados. Sin embargo, nos encontramos con un mercado que lo que tenemos, por un lado, escasez de talento, todo vista general, en ingeniería, etcétera, con los proveedores, plazos de entrega muy largos y subida de precios. O sea, ahora mismo el mercado está en manos de proveedores, sobre todo no solo por el contexto español, sino mundial. Y luego ya tema de construcción. Construcción, pues la constructora que no está quebrada, está a punto de quebrar. Esta semana, por ejemplo, una histórica en el sector industrial, 60 años de antigüedad, ha presentado con sus acreedores. Y luego la mano de obra que tenemos, había un informe muy interesante de Banco de España, que digamos, creo que tenemos el 55% de la plantilla en construcción superado 50 años. Un poco, ¿cómo lo estáis viendo desde el punto de vista, vosotros así, para así decirlo, le pedís los proyectos a vuestros compañeros, vuestros compañeros tienen que ejecutar, pero me imagino que lo estáis gestionando a nivel global, ¿no? O sea, por ahí iría la pregunta. Lo pedimos siempre con cariño, Antonio. No sé si... Mira, yo aquí de nuevo, permitidme que me eleve un poco porque
Yo creo que si nos creyéramos en España la oportunidad que tenemos, actuaríamos de otra forma y a otro nivel, porque muchos de los problemas que tú eludes son problemas sectoriales que si los atacáramos a nivel de país, con un plan de país, se resolvería mucho más fácil. Tú estás más cerca de la construcción, pero sabes que pues, todo el sector de construcción, la precariedad que tenía antes del COVID, pues ha perdido muchísimo empleo, como lo han perdido otros sectores. La gente ya no quiere trabajar por proyecto 2 meses aquí, 6 meses allá. Y sin embargo, estamos aquí sentadas 2 empresas de primer nivel españolas que tenemos proyectos para los próximos 10 años, inversiones de miles de millones. ¿Cómo es posible que como país no podamos por lo menos repatriar a los ingenieros que hoy en día perdemos para el norte de Europa y darles estabilidad por 10 años? A mí cuando me gradué, si me hubieran ofrecido 10 años en Cádiz, no me lo hubiera pensado. O en Huelva. Pero de nuevo, ves que tenemos como país pues todavía una cierta timidez, diría, hacia, oye, esto es verdaderamente una transición, es una transformación industrial del país absoluta, que además nos va a permitir liderar a nivel energético de una forma que nunca hemos tenido antes, ¿no? Hemos anunciado informes de cuántos puestos de trabajo se pueden crear. Hemos anunciado la inversión, hemos dado plazos de cuándo lo vamos a ejecutar. Es decir, hemos dado, yo creo, suficiente certeza y transparencia sobre lo que hay. Es un plan gigantesco. Pero la realidad es que todavía tenemos que lidiar con esos temas. Para mí, personalmente, yo creo que las conversaciones a nivel individual están empezando a cambiar. Con algunos de estos proveedores ya empezamos, pero te das cuenta de que muchos de las barreras y de las limitaciones son administrativas, incluso de infraestructura, porque no estamos todavía preparados para desarrollar, para ejecutar lo que ya hemos anunciado, ¿no? No sé si tiene sentido. Sí, vamos, yo por complementar, yo creo que esto es un punto fundamental porque cuando hablamos de la transformación, es verdad que nos ponemos mucho en la competitividad o en la si los proyectos son rentables, no son rentables, qué revolución necesitamos. Se nos olvida la escalabilidad. Es que la escalabilidad de esto, por eso yo soy un poquito menos optimista con todo lo del PNIE, porque me parece una cosa, y es verdad, es que nos falta capacidades, cualificaciones, mano de obra, etcétera, etcétera. Y tenemos que ponerle mucho foco porque podemos terminar, como decía Carlos, con mucha capacidad o con mucha voluntad de invertir, pero con poca capacidad de ejecución, ¿no? Y eso en nuestro lado seguramente nos tiene que llevar a replantearnos a lo mejor cómo nos relacionamos con nuestros contratistas y tratar de darles un poquito más de estabilidad, de visibilidad de las cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Mientras se vaya solucionando, nos obliga también a introducir cosas que yo cuando empezaba, yo repito, no soy ingeniero, pero empezaba con mi ingeniería, no sé, digo, se empezaba a hablar esto de la modularización y pues es una alternativa mientras tanto para poder acceder a más capacidades de las que tenemos localmente, ¿no? Pero yo creo que el punto es fundamental y creo que, como decía Carlos, nos lo tenemos que poner como tarea de país porque, joder, porque sería una pena perder esta oportunidad que tenemos porque nos falten las capacidades o que parte de ese beneficio de esta oportunidad que tenemos terminen en otros lugares porque tenemos que acudir a otros lugares para construir las cosas. Sí. Déjame que os dé un dato que menciona en algún artículo. El sector energético que representamos paga salarios medios que son el doble del sector turístico. Y no solamente pagan el doble, sino que la estabilidad es incomparable, ¿no? Entonces, recursos tenemos en España, pero tenemos que movilizarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que darles esperanza de que hay un futuro, hay empleo a largo plazo. Y a nivel de ingenieros, de nuevo, la cantidad de ingenieros y la calidad de los ingenieros que nosotros licenciamos en España es increíble. Lo que pasa es que no los retenemos. No los retenemos. No tengo el número ahora mismo, pero un porcentaje importante de los ingenieros acaban trabajando fuera de España, porque los salarios son mejores, porque los proyectos son y porque nos falta ese proyecto país industrial conectado con la energía que les dé esperanza de que, bueno, pues España es un país donde no solamente se vive bien, sino que se trabaja bien y se puede ganar uno la vida, ¿no? Yo creo que esa es la promesa de esta oportunidad. Magnífico. La verdad es que yo creo que hemos llegado a un punto en el que nos acerca ya al final de la conferencia
Y yo creo que de los más relevantes probablemente, porque si la transición energética es no solo cambio climático y también es, por supuesto, hacer una energía lo más limpia posible, es el enfoque en las personas lo que debe de primar, ¿no? en esta transición energética. Y las capacidades de la industria tradicional, que podría decirse la industria petrolera, que está haciendo ese esfuerzo extraordinario por esa transformación, creo que proporciona una oportunidad también de desarrollo profesional para muchísimas personas que piensen que es un sector que, por el contrario, no tiene esa perspectiva que tienen otras energías en otros países o en otros ámbitos de nuestro campo del mundo energético. Así que yo creo que, Arcadio, ¿te parece? Creo que podemos... Sí, yo creo que sí, pero yo dar este punto de esperanza o de positivo, ¿no? de este tema de la gran oportunidad. Bueno, yo estuve 10 años en las obras, para empezar. Yo estuve 10 años, 5 viviendo en Extremadura y 4 en Almaraz. Entonces estuve en la construcción y puesta en marcha y en Trillo después. Y estuve 10 años, luego entré en la administración y entonces, que yo acabé en la época casi cuando murió Franco, porque justo en junio del año siguiente, se iba mucha gente al exterior. De la promoción nuestra de ingenieros de caminos, que éramos unos 250, pues más de la mitad se fueron de España, pues no había muchas opciones, era el plan Redia, lo único que había, y muy pocas cosas, pero luego se recuperó. Quiero decir que todas las cosas, Carlos, pasan, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos más movilidad. Y en vez de mandarte a Badajoz como a mí, pues acaba uno yendo a México, a Düsseldorf, ¿no? Es un poco de sitio. Pero por tanto, a Shanghái. Por tanto, me parece, sí, es cierto que en el mundo, por ejemplo, de la construcción, pues hay una demanda, lo oyes por ahí, incluso de cosas que tradicionalmente había, ¿no? Encofradores, soldadores, de nuevo, otra vez volvemos a hablar del esquema profesional. Yo creo que el esquema profesional pues, es un esquema importantísimo en la vida y por tanto todas estas cosas que hagan. Y entonces se hicieron, ¿no? Yo recuerdo en las nucleares se hicieron muchos acuerdos, por ejemplo, para gente que hacía diseño de una cosa que ya se ha olvidado, la gente que son isométricos, cosas de estas, que había miles de personas haciendo esto y que hicimos acuerdos con las escuelas profesionales, aquí con esto de la Paloma y con el otro lado para que diesen esto y que ahora lo podrías hacer con eso. Bueno, yo creo que es un campo buenísimo, un mundo de esperanza y por tanto me parece muy bien. Oye, darle las gracias, Javier, por conducir esto y a estos dos señores que vengan aquí y que digan esta historia. Apuntaros a estos cursos que hacemos, ¿no? Yo creo que esto lo hacemos también. Hay que hablar un poco de la propaganda, ¿no, Javier? Si hacemos un propaganda del curso y nada, darles un aplauso y seguiremos con esta discusión sobre esto. Muchas gracias a todos. Buenos días y que lo paséis bien.